Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de ciencia y ambiente. Nuestro tema es la cadena alimenticia o trófica. Vamos a ver un pequeño video, luego ya lo vamos a empezar nuestro tema. Hay que estar atentos. Hola, hoy aprenderemos qué es la cadena alimenticia. Dime lo que comen y te diré a qué grupo perteneces. La película Madagascar estuvo genial. Hola, hoy aprenderemos qué es la cadena alimenticia. Dime lo que comen y te diré a qué grupo perteneces. La película Madagascar estuvo genial. Realmente me gustó mucho, pero hubo una parte que no la entendí muy bien. Esa escena en que se dan cuenta de que son libres y corren. Melvin, la cebra, está adelante y atrás lo sigue Alex, el león, y de pronto el león salta y muerde a Melvin. ¿Por qué habrá hecho lo que comen los animales, no? Eso te llamó redes tróficas. Ustedes ya estudian que las plantas animales no creamos nuestro alimento. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Lo compramos en el mercado. Sí, pero si bien podemos comprar la comida en una tienda o en el mercado, los animales no. Entonces, ¿de dónde lo obtienen? Algunos comen pasto o hierba y otros cazan animales, es decir, comen carne. Muy bien, pero ningún animal puede fabricar su propio alimento, por lo que a los animales se los llama consumidores. Como bien dijo Maiko, dentro de los consumidores hay a su vez tres grupos: los herbívoros, como la jirafa, la cebra y el rinoceronte, entre otros, que comen vegetales; los carnívoros, que a su vez se alimentan de los herbívoros, como por ejemplo el león, el tiburón o las serpientes; y finalmente tenemos a los osos, o inclusive nosotros, los seres humanos, que comemos tanto vegetales como carne y nos llamamos omnívoros. ¿Notaste que todo esto de alimentación de cada uno es como los vagones de un tren? ¿Por qué? Porque está la locomotora, que serían los productores. Atrás vienen los herbívoros, detrás los carnívoros y atrás los descomponedores. No olvides a los omnívoros, que podemos comer una cosa y la otra. Y además los descomponedores comen tanto vegetales como animales muertos. Ahora, si pensamos en la película de Madagascar, ¿entiendes por qué el león Alex quería comer a la cebra Melvin? Sí, a la cebra y el león, al sentirse libres, se les despertó el instinto de cada uno. Y como el león es un carnívoro y se alimenta de herbívoros, le saltó encima. Muy bien, qué suerte que se dio cuenta a tiempo. ¡Uy! Eso me dio hambre. Suscríbete para ver más videos como este. Muy bien, hemos visto un video acerca de la cadena alimenticia. La cadena alimenticia o cadena trófica se llama a la transferencia de la energía alimenticia desde las plantas, que son los productores, a través de la serie de organismos con las reiteradas actividades alternas de comer y ser comida. Los consumidores del primer orden se llaman productores, luego vienen los consumidores del segundo orden. Primero vienen los productores, luego los consumidores del primer orden, consumidores del segundo orden y los descomponedores. Dentro de los niveles tróficos están dados por niveles: los productores, consumidores, descomponedores o desintegradores. Los productores son aquellos organismos capaces de realizar la fotosíntesis, produciendo y almacenando materia orgánica. Los consumidores pueden ser primarios, que son los que se alimentan de la materia orgánica existente en los productores. Se llama también herbívoros y son secundarios. Si utilizan materia acumulada, los consumidores primarios se les llama también carnívoros. También tenemos los componedores o desintegradores. Son los conocidos como saprofitos. Son aquellos que se alimentan de organismos muertos, a los cuales descomponen. Están representados por las bacterias y hongos.
Si faltan los consumidores, la acumulación de alimentos sería inútil. Si no hubiera plantas, los consumidores del primer orden dejarían de existir. Si los desintegradores desaparecieran en el suelo, no habría alimento para las plantas y éstas no podían crecer. Si se saca un eslabón, la cadena se corta y el equilibrio se rompe. En la ilustración se puede apreciar un ejemplo de cadena alimenticia. Empieza con un vegetal productor, sigue los consumidores. Me refiero a esta imagen. Aquí en esta imagen se puede apreciar que empieza con los productores, que es un vegetal, siendo los consumidores y bacterias que, como buenos descomponedores, transforman los desechos en sustancias simples para que las plantas resulte útiles a las plantas para elaborar el nuevo alimento. La cadena alimenticia o cadena trófica señala las relaciones alimenticias entre productores, consumidores y descomponedores. En otras palabras, la cadena refleja quién se come a quién. Un ser vivo se alimenta de lo que procede de la cadena y a la vez es comido por lo que le sigue. Se trata en definitiva de una corriente de energía que comienza con la fotosíntesis y que después se transfiere de un organismo u otro a través de la nutrición. La cadena alimenticia, por lo tanto, se inicia con los vegetales fotosintéticos, que tienen la capacidad de crear materia viva a partir de la inerte, por eso se le denomina productores. Muy bien, vamos a ver otro video. Vamos a ver otro video. Siempre hemos pensado que el ser humano está por encima de todo, pero lamento decirte que eso es totalmente falso, y por lo menos la naturaleza así lo refleja en la cadena alimenticia. Toma nota. Se le llama cadena trófica a las relaciones alimenticias entre los seres vivos. En palabras fáciles, ¿qué animal se come a qué animal? Para ello existen niveles a partir de la fuente de energía o alimento que requiere cada ser. El primer nivel está conformado por los productores. Son organismos que fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis. Como ejemplo tenemos a las plantas. Dato atípico: los productores también son llamados seres autótrofos, ya que no necesitan alimentarse de otros organismos. En un segundo nivel tenemos a los consumidores, conocidos también como heterótrofos. Estos tienen la característica de no producir sus propios alimentos, por lo cual necesitan de otros seres vivos para sobrevivir. Dato atípico: estos seres consumidores se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Finalmente, los descomponedores son aquellos organismos como los hongos y bacterias que se alimentan de todos los desechos dejados por otros seres vivos. Dato atípico: gracias a los descomponedores, la cadena alimenticia se reinicia, ya que los productores aprovechan y toman todos los nutrientes liberados. Toma tu ejemplo. Una mariposa buscará en la flor los nutrientes necesarios para sobrevivir. Por su parte, un sapo se alimentará de la mariposa, y cuando se descuida el sapo, servirá de plato fuerte para una serpiente. Pero ahí no acaba todo. Cuando muera la serpiente, será el alimento de algunos descomponedores quienes serán los responsables de iniciar un nuevo ciclo gracias a las sustancias que retomarán las plantas. Hoy toca pasar lista a Rosana Ocampo. Vamos a aprender acerca de la cadena alimenticia. ¿Qué es una cadena alimenticia? Una cadena alimenticia muestra cómo cada ser viviente obtiene su alimento. Para comprender mejor cómo los seres vivos obtienen energía, utilizamos una cadena alimenticia. Una cadena alimenticia muestra la relación entre las plantas y animales en un ecosistema.
Todos los seres vivos necesitan energía para crecer, cambiar y moverse. Todos los seres vivos obtienen energía a partir de los alimentos. Las diferentes partes o eslabones de la cadena alimenticia son los productores, consumidores y descomponedores. Las plantas son los productores porque producen su propio alimento. Las plantas utilizan energía de la luz solar, dióxido de carbono del aire y agua para producir glucosa. Este proceso se llama fotosíntesis. Los animales se llaman consumidores. Los animales no pueden elaborar su propio alimento, por lo que necesitan consumir o alimentarse de plantas, animales o ambos para obtener energía. Hay 3 tipos de consumidores. Los herbívoros solo comen plantas. Los carnívoros solo comen carne. Y los omnívoros comen tanto plantas como animales. El último eslabón o parte de la cadena alimenticia son los descomponedores. Un descomponedor recicla plantas y animales muertos. Cuando mueren las plantas y animales, se convierten en alimento para los descomponedores. Un ejemplo de un descomponedor animal es una lombriz de tierra. Los lombrices de tierra se alimentan de plantas y animales muertos. Los residuos que dejan las lombrices de tierra son ricos en nutrientes. Los nutrientes ayudan a las plantas a crecer. Cada hábitat tiene su propia cadena alimenticia. En las praderas, la cadena alimenticia puede comenzar con una planta, como la hierba. La hierba es la productor. La hierba es devorada por una cebra, un consumidor. La cebra es devorada por otro consumidor, un guepardo. Cuando un guepardo muere, su cuerpo es devorado por los descomponedores. También existen cadenas alimenticias en los hábitats del océano. Algunos peces obtienen energía al comer plantas marinas. Algunos peces obtienen energía al comerse a otros peces. La cadena alimenticia es un ciclo completo de vida y energía. Muy bien, hemos visto un video acerca de la cadena alimenticia. Muy bien. Autótrofos es también como se llaman a los productores, entre los que podemos subrayar que se encuentran las plantas. En el siguiente eslabón de la cadena encontramos a los animales que se alimentan de los productores, o sea, de las plantas, y los que reciben el nombre de consumidores primarios o fitófagos. Los seres herbívoros son los que consideran que son consumidores primarios, pues son los que se alimentan de los productores. Las plantas, entre ellos podríamos destacar, por ejemplo, a los insectos. Estos animales sirven de alimento para que otros sean conocidos como consumidores secundarios o carnívoros. Luego también existen los consumidores terciarios, que son aquellos que se alimentan básicamente de los secundarios. Entre aquellos podríamos destacar que se encuentran todos aquellos animales y seres del ecosistema que ejercen superioridad sobre el resto, como sería el caso de los
superdepredadores como el cocodrilo, el tiburón, el jaguar, el oso polar, el lobo o el león. Para cerrar la cadena aparecen las bacterias y los hongos, que son los que descomponen los desechos de las plantas y de los animales. Con esta descomposición vuelve a aparecer elementos simples que son utilizados como alimento por las plantas. Vamos a ver otro video. Buenos días, mis niños lindos, espero que muy interesante, que se llama Relaciones de alimentación de los ecosistemas. Creo que me tomé el tiempo de hacer esta presentación porque creo que el tema es demasiado interesante y lo podemos aprender mucho más fácil con imágenes, con dibujos, hacia color, para que podamos entender estas relaciones. Creo que es la mejor manera y lo vamos a entender súper bien. ¿Listo? Entonces, para poder hablar de esas relaciones de los ecosistemas, debemos recordar que en las clases pasadas hablamos de qué era un ecosistema. Recordemos que los ecosistemas son comunidades o poblaciones donde habitan animales, plantas e incluso se ve la intervención de seres humanos. En ese ecosistema es donde habitan y se relacionan animales, plantas y seres humanos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es esas relaciones de alimentación, cómo se comportan esos seres vivos para poder subsistir y buscar su alimento, ¿cierto? De eso vamos a hablar hoy. Recuerden que la alimentación para los seres vivos, para todos los seres vivos, es fundamental, porque esto hace que los seres vivos puedan subsistir y desarrollarse, ¿cierto? Sin la alimentación, pues sería imposible. Acá en la imagen vemos un hermoso ecosistema marino, donde vemos diferentes tipos de peces, tiburones, algas, es decir, un conjunto completo donde vemos la intervención de animales y de plantas. Y allí todos conviven, ¿cierto? Entonces, les quería poner esta imagen que me pareció muy linda sobre un ecosistema marino. Ahora pasamos a la siguiente y empezamos. Lo primero que vamos a definir para poder verificar esas relaciones de alimentación es ¿qué son los seres vivos productores? Recuerden que si hablamos de seres vivos, vamos a hablar de animales, plantas o personas, ¿cierto? Vamos a verificar entonces. Dice que los seres vivos productores tienen una característica muy importante que no se nos puede olvidar, y es que son seres autótrofos. Yo sé que algunos recuerdan que en clases pasadas decíamos que los seres autótrofos son los que poseen la capacidad de elaborar su propio alimento. A este grupo pertenece lo que son las plantas, todas, las algas, que también es un tipo de planta marina, y algunas bacterias. Recuerden que todos esos seres autótrofos que son capaces de elaborar su propio alimento, lo hacen mediante el proceso de fotosíntesis. No se nos puede olvidar que este proceso de fotosíntesis hace que los organismos, es decir, las plantas, las algas y algunas bacterias, elaboren sustancias nutritivas y las almacenan ¿en dónde? En sus hojas, en su tallo o en su raíz. En el caso de los árboles, las flores, todos esos nutrientes y esos alimentos los guardan en las hojas, el tallo y la raíz. ¿Para qué? Pues para subsistir, para crecer muy fuerte, muy grandes. Entonces es importante decir que esas sustancias son fuente de energía. Por medio de esas sustancias ellos pueden sobrevivir porque es su alimento diario. En esta tenemos diferentes tipos de plantas, tenemos árboles, tenemos algunos tipos de flores, cactus, tenemos rosas, tenemos girasoles, entre otras. Todas estas plantas que estamos viendo acá son seres vivos productores. Todas son seres autótrofos que generan o realizan su propio alimento.
En esta otra imagen vamos a encontrar en la primera un tipo de bacterias. Recuerden que no todas las bacterias son seres autótrofos, pero algunas sí. Algunas bacterias fabrican su propio alimento. Y en esta otra imagen de acá tenemos lo que son algas. Las algas que se encuentran en el océano o en los mares y que también son un tipo de plantas, pero que se encuentran en el mar. Continuamos con lo que son los seres vivos consumidores. Los seres vivos consumidores, en este caso, reciben también el nombre de heterótrofos. Recuerden que hace un momento vimos seres autótrofos, estos son heterótrofos, es decir, todo lo contrario. Estos seres no pueden o no tienen la capacidad de elaborar su propio alimento, sino que lo obtienen de plantas o de otros animales. Se tienen que comer otras plantas o otros animales para poder subsistir. A este grupo pertenecen los hongos, los animales, todos los hongos y el ser humano. Nosotros también como personas no podemos o no tenemos esa facultad que tienen las plantas para fabricar su alimento. Nos toca conseguirlo. ¿Cómo lo conseguimos? Pues nosotros tenemos formas como ir a un supermercado o una tienda y comprar nuestro alimento, ¿cierto? Los animales tienen otras maneras. Ellos en su ecosistema tienen que luchar con otros animales y unos animales serán devorados y los otros pues serán como los vencedores en ese proceso. Así funciona la naturaleza. Entonces, de acuerdo a la clase de alimento que consuman y las relaciones que se establecen, estos animales o estos seres vivos heterótrofos, que ya sabemos que no pueden elaborar su alimento, se clasifican en 3 órdenes. Y los órdenes son este primero que se llama consumidores de primer orden. Los consumidores de primer orden también se les llama o se les conoce con el nombre de herbívoros. Los seres vivos herbívoros o los animales en este caso se alimentan solamente de plantas. Tenemos como ejemplo las vacas, como tenemos la foto acá de esta vaquita solamente come pasto o hierba. Los caballos también, conejos, los conejos ustedes saben que comen verduras, comen plantas, los venados también y algunos insectos, no todos, pero algunos insectos solamente comen plantas. También se les llama, y no podemos olvidar, consumidores de primer orden. Así se les llama, consumidores de primer orden, consumidores herbívoros o animales herbívoros, que solo se alimentan de plantas. ¿Listo? Hasta ahí, súper claro. En la imagen tenemos una hermosa vaquita, que ya les dije que es herbívora. En esta otra imagen tenemos un lindo venado y un conejito. Todos los seres vivos que les acabo de mostrar son herbívoros o consumidores de primer orden, así se les conoce. Pasamos con el otro grupo, recuerden que son 3. Segundo grupo, se les conoce con el nombre de consumidores de segundo orden o carnívoros. Los animales carnívoros, pues como su nombre lo indica, solo se alimentan de carne, es decir, de animales que son herbívoros, los animales que veíamos en la diapositiva anterior, lo que son conejos, vacas, caballos, venados. Estos animales que vemos acá, esas son sus presas favoritas, porque estos animales sí consumen carne y no se pueden alimentar de otra cosa. Tenemos 2 ejemplos en la fotografía, un hermoso león muy imponente y una muy linda culebra. Estos, como les digo, se alimentan exclusivamente de carne y exclusivamente de animales herbívoros, todos los que vimos anteriormente. Pasamos a los consumidores de tercer orden. Los consumidores de tercer orden
pertenecen a los animales que se alimentan de los consumidores de segundo orden, es decir, que se alimentan de los carnívoros, de los que vimos anteriormente. Ejemplo, tenemos en las fotografías una hermosa águila muy imponente y un hermoso búho. Estos animales que vemos acá se alimentan exclusivamente de los animales de segundo orden. Ejemplo, culebra, león, ¿se acuerdan? Pues estos animales se alimentan de esos. Es difícil que un águila se alimente de un león, por ejemplo, pero si vemos que el león está herido, pues el águila no va a perder en ese momento. Ustedes saben que los animales como el búho y las águilas son animales demasiado buenos y expertos con su vista, entonces van a estar pendientes absolutamente de todo lo que sucede abajo y están esperando que uno de esos animales carnívoros pues esté o herido o esté desprevenido para poder atacar. Se alimentan de serpientes, como les decía, o de leones, o de otros animales que hay en el segundo orden que son carnívoros exclusivamente. Así hemos terminado esos tres y también debemos hablar de los seres vivos descomponedores. ¿Cuáles son esos seres vivos descomponedores? Son los que se alimentan de muertos, de animales muertos o de materia orgánica en descomposición, o sea, ya animales que están pasando por un proceso que ya murieron y pues se van a alimentar de esa materia. Por ejemplo, hay dos, los hongos y las bacterias. Cuando un animal muere y pasa un tiempo y más tiempo y cada vez más tiempo, empiezan a aparecer todas las bacterias y empiezan a crecer una especie de hongos alrededor de esos animalitos que están en descomposición y se empiezan como a hacer su mundo ahí, su vida, y se empiezan a alimentar de esa materia muerta. Las bacterias también empiezan a comerse parte de esos animales en descomposición. Entonces esto hace parte, ¿cierto?, del proceso. Ellos se encargan como de limpiar. Ustedes se imaginan donde no existieran los seres vivos descomponedores, ¿qué haríamos con ese montón de animales muertos? Habría mal olor, esto también generaría algún tipo de contaminación. Entonces, estos seres son muy importantes para los ecosistemas, se encargan de limpiarlos, se encargan de transformar los desechos de sustancias orgánicas en inorgánicas. O sea, que ellos absorben todas las sustancias orgánicas y dejan las inorgánicas. Y esas sustancias inorgánicas, que ya no tienen forma de nada, ya no hay animales, son nuevamente absorbidas por el suelo y por las plantas. El suelo y las plantas absorben nuevamente todas esas sustancias y las utilizan para hacer su propio alimento o su propio proceso de fotosíntesis. Ustedes saben que, como les decía anteriormente, el proceso de fotosíntesis son sustancias orgánicas, sustancias que se encuentran en el suelo. Entonces, mediante el proceso de descomposición, estos seres se alimentan de esos animalitos muertos, lo que hacen es limpiar el medio y ya los ecosistemas, mantener un equilibrio y que esa materia se vuelva inorgánica y nuevamente pase a las plantas como su alimento y al suelo para hacerlo más fuerte y a las plantas para hacerlas más grandes y más fuertes también. Ahora tenemos las redes alimentarias. Las redes alimentarias son diferentes a las cadenas alimentarias porque hay una razón de decirlo muy sencilla. Las cadenas alimentarias que vimos anteriormente se componen de 5 eslabones, ¿cierto? Consumidores de tercer orden, consumidores de segundo orden, consumidores de primer orden, productores y descomponedores. Las redes alimentarias, primero, ¿cierto? Entonces, este grandote se puede alimentar de él. Entonces, ahí está. Miren que en ningún momento aparecen los descomponedores. No van a aparecer. En este tipo de pirámide alimentaria nunca vamos a ver reflejado lo que es los seres descomponedores. Listo, espero que hayan entendido la diferencia entre
redes, cadenas y pirámides, y que les haya gustado mucho la presentación con los animalitos que les mostré. Les mando un abracito muy grande. Que estén muy bien. Chao. Muy bien, hemos visto un poco más acerca de nuestro tema. Hay que añadir que se puede establecer incluso hasta 7 niveles de esta cadena alimenticia, si se tienen en cuenta acciones o fenómenos tales como el comensalismo o la descomposición, para poder entender a la perfección cómo funciona la cadena alimenticia, y para poder trabajar con ella de manera mucho más fácil es frecuente representar la misma mediante una pirámide trófica. Se trata de un elemento con dicha objeto geométrico donde cada uno de los citados niveles se ordena siguiendo un criterio, a mayor o menor, es decir, en la parte superior de la misma aparecerá el nivel superior, el de los superpredadores, y así seguirá bajando hasta llegar a la base de la pirámide, donde se encuentran los llamados productores. En una cadena alimenticia todos los seres tienen una gran importancia. Con la desaparición de un eslabón, los seres que les seguirán se quedarán sin alimento. Por otra parte, los seres vivos que se encuentran en el nivel inmediato anterior al eslabón desaparecido comenzarán a experimentar una superpoblación, ya que no contarán con su depredador. Por eso resulta de vital importancia la protección de los ecosistemas con todos sus componentes. Muy bien. Entonces, hemos visto vamos a ver otro video. La red trófica o red alimentaria es el conjunto de interacciones alimentarias entre los seres vivos de un ecosistema. Una red trófica está formada por el entrelazamiento de múltiples cadenas alimentarias, secuencia lineal que va desde el productor hasta el último consumidor. En estricto sentido, las redes tróficas no son abiertas, sino que terminan formando ciclos cerrados donde todo organismo termina siendo alimento para otro. Esto debido a que los descomponedores y detritívoros terminan incorporando los nutrientes de cualquier ser vivo a la red. Dentro de una red trófica se identifican distintos niveles tróficos, con el primero formado por los productores que introducen la energía y materia al sistema mediante fotosíntesis o quimiosíntesis. Luego, estos productores sirven de alimento a los consumidores denominados primarios, los cuales a su vez serán consumidos por otros consumidores secundarios. Además, pueden presentarse otros niveles de consumidores dependiendo de la complejidad del ecosistema. Adicionalmente, las redes se vuelven más complejas debido a que existe una importante proporción de organismos omnívoros, consumen animales, plantas y hongos. Por lo tanto, este tipo de organismos pueden ocupar distintos niveles tróficos en un momento dado. Existen distintos tipos de redes tróficas según los distintos ecosistemas donde se desarrollan y del modelo empleado por el investigador. En términos generales encontramos redes tróficas terrestres y redes tróficas acuáticas, y dentro de estas últimas, dulceacuícolas y marinas. De igual forma, en las redes terrestres, cada bioma tiene sus peculiaridades dependiendo de las especies que lo conforman. Niveles tróficos. Los niveles tróficos hacen referencia a la jerarquía de cada nudo de red trófica partiendo del productor.
En este sentido, el primer nivel trófico es el de los productores, seguido de los distintos niveles de consumidores. Un tipo de consumidor final muy particular son los organismos detritívoros y los descomponedores. Aunque el modelo tiende a representar la red como una jerarquía ascendente, se trata realmente de una red tridimensional e ilimitada. Al final, los consumidores de mayor nivel también serán consumidos por los detritívoros y descomponedores. Asimismo, los nutrientes minerales que liberan los detritívoros y descomponedores serán reincorporados a la red por los productores primarios. Flujo de energía y materia. Un ecosistema es una compleja interacción de factores abióticos, clima, suelo, agua, aire, y factores bióticos, organismos vivos. En este sistema ecológico fluye la materia y la energía, siendo la fuente primaria de energía la radiación electromagnética del Sol. Otra fuente de energía son las aguas termales de las fumarolas de las profundidades abisales oceánicas. Esta fuente alimenta redes tróficas muy particulares, únicamente en los fondos marinos. Let me guess. You're like the center of your people's universe. Productores. Los productores son todos aquellos organismos que obtienen su energía de fuentes inorgánicas, bien sea la energía solar o de elementos químicos inorgánicos. Estos productores constituyen el nudo de entrada de la energía y materia a la red trófica. La energía solar y la vida. La energía del Sol no puede ser aprovechada por todos los organismos vivos para su desarrollo estructural y funcional. Solo los organismos autótrofos pueden asimilarla y transformarla en formas asimilables para el resto de la vida sobre la Tierra. Esto es posible gracias a una reacción bioquímica llamada fotosíntesis, activada por la radiación solar captada por un pigmento especializado, la clorofila. Empleando el agua y el CO2 atmosférico, la fotosíntesis transforma la energía solar en energía química bajo la forma de carbohidratos. A partir de los carbohidratos y empleando los minerales absorbidos del suelo, los organismos autótrofos pueden construir todas sus estructuras y activar su metabolismo. Los principales autótrofos son las plantas, algas y bacterias fotosintéticas, que constituyen el primer nivel de la cadena trófica. Por tanto, cualquier organismo que consuma un autótrofo tendrá acceso a esa forma química de energía para su propio desarrollo. Quimiótrofos. El reino Archaea, unicelulares similares a bacterias, incluye organismos capaces de obtener energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos, litótrofos. Para esto no usan la luz solar como fuente primaria de energía, sino sustancias químicas. Estas sustancias las obtienen, por ejemplo, en las profundidades marinas, emitidas por los escapes volcánicos submarinos. Igualmente, son organismos autótrofos y por tanto también forman parte de la base de cadenas alimentarias. Consumidores primarios. Este nivel incluye a los organismos heterótrofos, es decir, que no son capaces de producir su propio alimento y lo obtienen consumiendo productores primarios. Por tanto, son consumidores primarios todos los herbívoros y también los organismos que consumen arqueas quimiosintéticas. Herbívoros. No todas las estructuras vegetales son fáciles de digerir como los frutos carnosos que han evolucionado para ser consumidos y contribuir a dispersar las semillas. En este sentido, los herbívoros se han adaptado para poder digerir los fibrosos tejidos vegetales mediante complejos sistemas digestivos. En estos sistemas se establecen relaciones simbióticas con bacterias o protozoarios que ayudan al proceso mediante la omnívoros. Los omnívoros son organismos consumidores capaces de comportarse como consumidores primarios, secundarios e incluso terciarios. Es decir, son organismos que consumen tanto alimentos de origen vegetal, animal, hongo o bacteria. En esta categoría entra el ser humano, también sus parientes, los chimpancés y otros animales como los osos. Asimismo, muchos detritívoros y descomponedores se comportan en sentido estricto como omnívoros.
La presencia de los omnívoros, especialmente en niveles intermedios de las redes, hace más complejo el análisis de las mismas. On Amazon are absolutely much value investors. Él es Muy bien. Nuestra clase ha sido sobre la cadena trófica o cadena alimenticia. Ya sabemos quién consume a quién y ya sabemos que hay productores, consumidores y depredadores. Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un lindo día. Muchas gracias.